Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, espero que hayan tenido un hermoso domingo, un lindo fin de semana. Bueno, acá estamos nuevamente para compartir con todos ustedes una palabra, una enseñanza, algo que edifique sus vidas, algo que les sirva para poder avanzar en su vida de fe, para poder seguir avanzando en esta vida que Dios nos propone a través de su escritura, a través de su Hijo, a través de su Espíritu. Así que bueno, bienvenidos a todos por estar nuevamente en este lugar. Un gusto poder compartir con todos ustedes en esta noche. Bueno, seguramente van a estar saludando, veo que ya están algunos entrando. Bienvenidos a todos. Un saludo grande de aquí, desde las Islas de Tigre. Una vez más con muchas ganas de poder compartir este tiempo con ustedes, de tener comunión en el nombre del Señor, de poder compartir aquellas enseñanzas que nos van a bendecir y que nos van a permitir tener una vida de fe de acuerdo a lo que Él espera para nosotros. Así que bienvenidos a todos, buenas noches. Si quieren dejar un comentario, si quieren saludar, así los vamos saludando. Bueno, bienvenido Héctor con Patricia, bienvenido Mónica con Daniel. Bueno, allí unos de Capital, otros de Madre Tuyú. Bienvenidos a todos. Bueno, estamos avanzando con estas enseñanzas que nos llevan a tratar de vivir una vida con una fe más genuina, más real, con una fe que tenga una base sólida en las enseñanzas de Jesucristo, no en una fe así efímera, sino algo realmente sólido. Así que bueno, vamos a ver quién más se conecta esta noche para poder avanzar. Bienvenido Jairo, también allí desde Nueva York. Saludo a Jairo también, que está seguramente con Victoria. Bueno, un saludo para ellos, siempre en nuestro corazón. Bienvenida Silvia también. Bueno, y siguen entrando y saludando, así que un privilegio poder compartir con ustedes esta noche. La verdad que realmente estamos con mucho deseo de poder tener este tiempo, bueno, siempre orando y buscando que Dios nos guíe en la palabra precisa, en la palabra justa, en la palabra que creemos que es la que necesitamos todos para este momento. No es que yo busco una palabra para predicarla a ustedes, sino que es una palabra que primero me ministra a mí y se la comparto porque de eso se trata esto, ¿no? Así que bueno, saludos también ahí, creo que están entrando, bueno, aquí la gente de la isla también veo, también que están entrando. Bienvenida Miriam, bienvenida Fabián. Veo que también está entrando ahí, si me parece verle la carita ahí, a Raúl de Villa Carlos Paz y a su familia. Bueno, bienvenidos a todos, un gusto que puedan estar en este momento. Como vieron, hoy vamos a estar, el tema que vamos a tocar, o el título que le puse al mensaje de esta noche, se llama Condenados por la ignorancia. Condenados por la ignorancia. Así que bueno, gracias a todos por lo que están en este momento siguiéndonos también a través de Facebook, de Instagram y también a través de YouTube. Todos por diferentes canales están siguiendo estas transmisiones, están siguiendo todo lo que compartimos. Así que gracias a todos por diferentes redes sociales y el canal de YouTube nos escriben, nos dan comentarios, nos escriben por WhatsApp en privado, nos hablan de cómo las enseñanzas están alentando su vida, de cómo realmente también estas enseñanzas que compartimos concuerdan con los que el Espíritu Santo le está guiando a cada uno de ustedes. Así que bueno, felices de que esto esté pasando. Gracias por la comunicación. Es muy bueno que tengamos esta comunicación, este ida y vuelta, para saber cómo está afectando las cosas que enseñamos y las que predicamos, cómo afectan su vida para bendición, ¿no? Así que bueno, gracias a todos por participar. Gracias a los que participaron en la última encuesta. Ha sido bien interesante la última encuesta que hicimos por Instagram. Ahí tanto en Instagram como en Facebook tienen el resultado de las preguntas que hicimos. Así que bueno, pueden leerlos también y ver cómo les fue. Si no hicieron la encuesta, la pueden hacer en este momento también. Así que bueno, vamos al tema de hoy. Como les decía, Condenados por la ignorancia se llama el título de esta noche. Vamos a conectar un poquito con lo que hablamos la semana pasada también. Así que bueno, había escrito ahí en la invitación que les hacía a todos, decía: no hay nada más peligroso en la vida que ignorar la voluntad de Dios. Esto que condenados por la ignorancia significa que estamos condenados a una vida totalmente ajena a la voluntad de Dios, una vida que no corresponde a lo que Dios espera de nosotros ni lo que necesita de nosotros, y eso nos lleva siempre a vivir en ruina. Por eso escribía que esta ignorancia, o sea, la ignorancia de la voluntad de Dios para nuestras vidas,
nos hace ver la vida de una forma equivocada. Nos genera ideas y creencias sin fundamentos que nos condenan a vivir una vida desconectada de la voluntad de Dios y que nos trae destrucción, ruina y muerte en cada área de nuestras vidas. Entonces, para poder poner en contexto lo que estamos hablando, muchas personas, nosotros, como ustedes saben, bueno, algunos conocen hace tiempo, somos pastores de hace muchísimos años, hemos estado ministrando a mucha gente, hemos estado aconsejando a mucha gente, hemos estado guiando a muchas personas, predicándoles, enseñándoles, discipulándoles. Y una de las cosas que siempre uno puede notar a lo largo de toda esta vida que llevamos como ministros de la palabra, como ministros de Cristo, es que muchas personas luchan con las dificultades que se encuentran todos los días en la vida. La vida que vivimos siempre nos genera alguna dificultad que tenemos que resolver, dificultades externas, dificultades internas. A veces son cuestiones que tienen que ver con el matrimonio, con los hijos, con la economía, con la vida, con el trabajo, con la vida en sí. Otras que tienen que ver con resolver cuestiones internas. Y así, bueno, la gente va peleando la vida, va remando la vida y bueno, y siempre se va agarrando de la fe para poder superar los obstáculos de la vida. Pero lamentablemente muchas personas no alcanzan a vivir una vida plena porque no conocen la voluntad de Dios para sus vidas. O sea, en cada dificultad que tienen que enfrentar, en cada área de su vida en la que de repente no le está funcionando la vida, las intentan solucionar o las intentan resolver, muchas veces desde una mirada muy natural o de una mirada de fe pero con una creencia que no tiene base escritural. Entonces esta ignorancia de la voluntad de Dios los lleva a tomar decisiones que parecerían buenas, pero al fin y al cabo terminan siendo decisiones que no traen buenos resultados. Y entonces muchas personas viven con esta condena encima, pues yo digo, están condenados por la ignorancia. ¿Y condenado a qué? Condenado a la ruina, condenado a la destrucción, condenado a la muerte, condenado a la falta de bendición, condenado a que no haya resultados en diferentes áreas de su vida. El desconocimiento de la voluntad de Dios hace que las personas no puedan resolver las cuestiones inmediatas que tienen que vivir todos los días. Todos los días nosotros enfrentamos dificultades. El no conocer la voluntad de Dios, el desconocimiento de la voluntad de Dios, el desconocimiento de los principios de vida establecidos por Dios, hace que nosotros no podamos resolver las situaciones de la vida y que en otros casos usemos una falsa fe o una fe equivocada para tratar de resolverlos. Y este es el peor de los casos. La ignorancia de la voluntad de Dios nos lleva muchas veces a vivir una vida en una fe que no tiene sustento, en una fe que no tiene base, en una fe que no es correlativa a lo que Dios dice, en una fe que no tiene nada que ver con lo que Dios dice. Entonces, bueno, muchos viven una fe de acuerdo a lo que creen. O sea, yo soy libre de creer esto y yo confío en que tal vez esta cintita roja hace que a mí no me envidien, o que cierta piedra puesta en la casa me va a generar una energía que va a cambiar el ambiente de la casa, o cierto sahumerio que ponga algo va a pasar, o si de repente me rezo el rosario, algo va a ocurrir, o esto o aquello otro, o de repente también aquellas personas que ya concurren, digamos, a diferentes denominaciones cristianas o evangélicas, por decirlo de una manera, y no, todo por el Espíritu, vamos a orar y el Espíritu va a mostrar, el Espíritu me va a guiar, el Espíritu va a hacer, pero todos ellos tienen una ignorancia que es letal para sus vidas, que es la falta de un conocimiento escritural. Esto es lo que quiero hablar esta noche, la falta que mucha gente tiene por un desconocimiento de las Escrituras. No se conocen las Escrituras, no se entienden las Escrituras. Por causa de eso, muchas personas no pueden resolver su vida y la fe que ellos tienen, en realidad no es una fe, sino es una ilusión. Siempre digo que la fe que no está basada en las palabras de Dios es una fe ilusoria. No es una fe, es ilusión, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto estamos hablando de la certeza de lo que espero, quiere decir, espero lo que está escrito que pase, no lo veo, pero sé que va a ocurrir, porque está escrito. O sea, mi fe está basada en la Escritura. Mi fe está basada en las palabras de Jesucristo, mi fe está basada en lo que la Escritura dice. Esa fe es una fe sólida.
Lo demás es simplemente una fe que no tiene base, y una fe que no tiene base es una ilusión. Hay mucha gente que vive de ilusión, hay mucha gente que está ilusionada con que algunas cosas de su vida van a cambiar. Y vos le preguntas, ¿por qué van a cambiar? No, porque estoy orando. Pero ¿en qué sentido estás orando? ¿Con qué base de escritural estás orando? ¿Estás orando de acuerdo a tus deseos, tus emociones, tus sentimientos? ¿O estás orando de acuerdo a lo que Dios espera de cómo debería cambiar esta situación? ¿O qué espera, cómo te tendrías que mover vos en medio de esta situación? Y allí está la gran pregunta ahí ya está, digamos, la gran evidencia que nosotros hemos visto a lo largo de muchos años ministrando a mucha gente que no pueden superar diferentes situaciones de su vida, y a lo largo del tiempo, por más que sean gente que creen en Cristo, por más que sean gente que tiene una Biblia, por más que sean gente que se congregan, por más que sean gente que cantan a Dios, que tienen alabanza y adoración todos los días en su casa, por más que vivan todo ese tipo de cuestiones, vos vas viendo que a medida que pasan los años, hay situaciones o hay áreas de su vida que se siguen deteriorando, que se siguen corrompiendo, que se siguen rompiendo y que terminan destruyéndose y terminan en ruina. Entonces vos te preguntás, ¿cómo puede ser que una persona que de repente cree en Jesús, una persona que supuestamente salva, una persona que tiene una Biblia, una persona que se congrega, una persona que canta, una persona que ora, no puede resolver situaciones de la vida? Y es muy sencillo. Esas personas tienen una fe que no está basada en la Escritura. Tienen una fe que nace de alguna creencia, vaya a saber de dónde, pero que una creencia agarrada de los pelos, porque escucharon que alguien dijo, porque no sé qué otro opinó, y porque acá, y porque a mí me parece, y yo creo que Dios debe querer esto, y salimos de las conjeturas y arrancamos la vida de fe de las conjeturas personales, de lo que a mí me parece, de lo que yo creo, de lo que debería ser, y al fin y al cabo, la vida va pasando, los días van pasando, las semanas van pasando, los meses, los años van pasando, y el estado de esa persona no mejora, no prospera. En ciertas áreas de su vida no prospera. Entonces hoy quiero compartirles de este lugar que Dios nos da, compartirles de cómo nosotros podemos combatir esta ignorancia, de cómo nosotros podemos salir de esta condenación en la que nos mete la ignorancia. Porque Dios no nos condena, lo que nos condena es nuestra ignorancia. Dios ya estableció todo para que nosotros prosperemos en todas las áreas de nuestras vidas. Pero lamentablemente eso no nos ocurre porque ignoramos la forma en que tenemos que vivir para que venga esa bendición a nuestras vidas. Por eso, yo decía, y escribo acá, ustedes saben que yo después siempre les dejo el bosquejo para que lo tengan. La base de la ignorancia de la voluntad de Dios tiene dos pilares. La base de la ignorancia de la voluntad de Dios tiene dos pilares. Número 1, la falta del conocimiento en las Escrituras. Y número 2, la falta de revelación de las Escrituras. Esta noche voy a tocar estos dos temas. Espero que estén ahí bien abiertos en su mente, en su espíritu, para poder recibir todo lo que le voy a compartir. Oro al Señor que el Espíritu Santo se manifieste en ustedes con luz en el entendimiento, con revelación en todo lo que vamos a ver, y que esta palabra pueda de alguna manera llevarlos a ustedes a medirse, a ver dónde están parados en cuanto a la fe, en la fe genuina, la fe cristiana genuina, que está basada en la Escritura, que no está basada en lo que uno opina, lo que otro dice, lo que otro le parece. No somos, o sea, alguien hoy me escribía, ustedes vieron que hice las encuestas, y alguien en una de las encuestas me respondía que como que la religión confunde a la gente porque todos somos libres en creer lo que queremos. Sí, todos somos libres en creer lo que creemos. El punto es, ¿lo que creemos Dios lo aprueba? Ese es el punto. Dios te da la libertad para que vos creas lo que quieras. Vos podés creer lo que quieras. Si vos creés que poniendo un saumerio en tu casa, todo el ambiente de tu casa va a cambiar y la vida va a mejorar y tu matrimonio se va a arreglar, bueno, es problema tuyo. Si vos creés que de repente por poner una estatua ahí en tu casa y orarle y rezarle, vos creés que las cosas van a cambiar, es problema tuyo. Vos podés creer en lo que vos quieras. Podés creer en lo que quieras, podés creer en el horóscopo, vos podés creer en lo que vos quieras. El tema es Dios lo aprueba. O sea, Dios aprueba eso. Es lo que Dios estableció para los seres humanos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿es lo que Dios estableció para los seres humanos? ¿Es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para que realmente nos vaya bien? Y la voluntad de Dios no es algo así como decir, uy, ¿qué será? Algo misterioso. No, el Padre envió a su Hijo a la tierra para darnos a conocer la voluntad de Él.
La voluntad del Padre está expresada en las palabras de Jesucristo, y las palabras de Jesucristo están escritas en 4 evangelios. Si yo no leo los 4 evangelios, entonces no conozco la voluntad de Dios para mi vida. Es sencillo, no es tan complicado. Lo que pasa es que hay un tremendo desconocimiento escritural por un lado, y por otro lado hay un conocimiento escritural, pero hay una falta de revelación en cuanto a lo que la Escritura dice. Por eso esta noche permítame avanzar en estos dos puntos. ¿No? Decíamos que la base de la ignorancia de la voluntad de Dios nace de estos dos puntos: de la falta de conocimiento de las Escrituras y de la falta de revelación de las Escrituras. Vamos al primer punto. Muchos viven una vida de fe equivocada, errada, nada que ver con lo que Dios espera, por la falta de conocimiento de la Escritura. Repito, muchos viven una fe equivocada por falta de conocimiento de las Escrituras. Yo hablo con mucha gente y que me dicen ser cristiano, un montón de cosas, y no leen la Biblia. O sea, ¿cómo un cristiano no puede leer la Escritura? ¿Cómo alguien que dice creer en Dios no lee la Escritura? Es imposible tener una vida de fe sin el conocimiento de la Escritura, sin leerla. Allí está la sabiduría de Dios, y ahora vamos a verlo. Dice, los seres humanos buscan resolver sus problemas. Anoté algunas cosas acá para comentarles. Los seres humanos buscan resolver sus problemas temporales desde la fe. Pero cuando la fe no es escritural, se convierte solo en una ilusión. Es lo que le comentaba hace un ratito. Por lo tanto, no hay solución. Tarde o temprano, vemos ruinas en todas las áreas de sus vidas. Cuando tu fe no tiene base escritural, vos no tenés una fe, vos lo que tenés es una ilusión. Estás ilusionado con que algún día las cosas cambien. ¿Por qué? Bueno, porque crees en Dios, y porque Dios alguna vez va a orar, y porque vos orás y ayunás y haces algo para que Dios haga algo. Y Dios dice, yo no estoy comprometido ni con tu llanto, ni con tu maña, ni con tu oración, yo estoy comprometido con mi palabra. ¿La conoces? Eso es lo que Dios te dice cada día. Entonces, la vida de los seres humanos siempre, mucho, se resuelve a través de la fe. A través de cómo enfrentamos la vida por la fe. Pero si la fe no tiene base escritural, entonces, tarde o temprano, vamos a ver ruinas en nuestras vidas. Conocer las Escrituras es fundamental para no caer en cualquier tipo de creencia errada. Si yo no conozco las Escrituras, puedo creer cualquier cosa. Si yo no conozco lo que está escrito, puedo creer en cualquier cosa. Yo siempre digo, la Biblia no solamente es un libro, no es un libro religioso para nada. La Biblia es un manual de vida para nosotros, es un libro histórico que incluye mucha historia allí adentro y mucha verdad revelada de parte de Dios. La voluntad de Dios está allí. Por eso necesitamos leerla. Conocer las Escrituras es fundamental para no caer en cualquier tipo de creencia. Hay un montón de gente que cree cualquier cosa. Cree cualquier cosa. Después vamos a ver la parte de la revelación, porque hay gente que conoce la Escritura, pero también cree cualquier cosa porque interpreta mal la Escritura. Pero estoy en el primer punto. Estoy en el punto de que la gente no conoce la Escritura. O sea, no la tiene presente en su vida. Miren lo que acá escribí algo más, decía, debemos entender que Dios está comprometido con su palabra, porque su palabra es su justicia. Es la justicia del reino de Dios. Siempre Dios va a relacionarse con su creación a través de su justicia, y esta está expresada en su palabra. Dios siempre se va a relacionar con nosotros a través de su palabra. Y Mateo 6:33 dice lo siguiente, ¿cuántas veces lo hemos leído? Mateo 6:33. Mateo 6:33. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Dios? ¿Qué es lo que dice Jesús en este momento? Recuerden el contexto en que lo dice. Él dice, ¿por qué se preocupan ustedes? ¿Se preocupan por qué van a comer, por qué van a beber, qué van a vestir? ¿Acaso su padre no sabe que tiene necesidad de esas cosas? Más ocúpense de esto. Si en algo se van a ocupar, ocúpense en buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y no me voy a dedicar a hablar esta noche del reino de Dios y su justicia. Ustedes tienen en la primera etapa de Convicciones Cristianas, tienen 2 clases donde hablo del reino y de la justicia del reino.
Pueden buscarlo allí en YouTube, está la lista de difusión de convicciones cristianas. Vayan y véanlo. Hablo del reino en una clase y hablo de justicia del reino en otra clase. Pero básicamente buscar el reino de Dios significa buscar el gobierno de Dios en nuestras vidas. Y cuando yo busco el gobierno de Dios en nuestra vida, o sea, pongo mi vida bajo su gobierno, quiero vivir bajo su gobierno, inmediatamente yo lo que me encuentro en el gobierno de Dios es su justicia. Y su justicia son las enseñanzas expresadas por Él. Son las palabras que yo tengo que obedecer. ¿Para qué? Para que si yo me pongo bajo su gobierno, ¿sí? Me pongo bajo su reino y vivo en su justicia, que es vivir su palabra, entonces todo lo demás me va a ser añadido. Pero la gente busca las añadiduras, busca soluciones. La añadidura puede ser un problema matrimonial. La añadidura puede ser la solución a tu economía. La añadidura puede ser la solución a resolver un conflicto con tu hijo. La añadidura puede ser, no sé, buscar todo lo que el ser humano busca. Pero Jesús dice, no busquen eso. Lo primero que tienen que ustedes buscar es el gobierno de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque Dios se relaciona con vos a través de su justicia. Dios se relaciona con vos a través de lo que dijo, de lo que está escrito. Y lo que Dios dijo está escrito. Entonces Él se relaciona a través de su palabra. Por eso que el Verbo se hizo carne y nos expresó la voluntad de Dios. Entonces nosotros, si no nos relacionamos con Dios por medio de su justicia, es imposible que las añadiduras que esperamos vengan a nosotros. Esta es la falta de una fe genuina que mucha gente tiene. Lo buscan a Dios por la añadidura, por lo que Dios le va a dar, pero desconocen cómo es que Dios le va a dar esas cosas. Entonces lo buscan a Dios de acuerdo a sus creencias personales, a sus opiniones, a sus pareceres, a su forma de ver a Dios, de lo que ellos creen que le parece que Dios debería hacer. Y entonces nunca encuentran respuesta a Dios, claro, porque Dios no está comprometido con tu pensamiento, con tus pareceres, con lo que vos crees. Dios está comprometido con su palabra. Y si no conoces su palabra, entonces Dios no te puede bendecir. Dice que toda la bendición de Dios está en un solo lugar, en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es la palabra revelada. Entonces, si vos no conocés la voluntad de Dios para tu vida, vas a seguir esperando las añadiduras. ¿Y sabés qué? Jamás van a llegar. Siempre la tradición religiosa, este es otro punto, siempre la tradición religiosa ciega a los hombres y los hace ir en contra de la verdad de Dios, incluso hasta la desafían. Este es otro punto muy importante también. La tradición religiosa de muchas personas hace que no conozcan la palabra. O sea, la tradición religiosa de ellos es, bueno, oremos, cantemos, ayunemos, hagamos esto, hagamos vigilia, un montón de cosas así. ¿Y la palabra? No tengo tiempo, leer la Biblia, no. Y durante el día, leer la Biblia, no, tampoco, no tengo ganas de leerla, no tengo ganas, me aburre, no entiendo lo que dice, ¿para qué la voy a leer? Basta con que yo tenga fe en Dios, ya está. ¿Para qué la voy a leer? ¿Para qué vas a leer el libro más vendido en toda la historia de la humanidad, que ha llegado prácticamente a todos los idiomas del mundo? ¿Para qué lo vas a leer? El que ha soportado guerra, ha soportado terremotos, lo han querido quemar, lo han querido exterminar y sigue estando. ¿Para qué vas a leer ese libro? No debe ser tan importante. Obvio que es importante. Miren lo que ocurre. Lucas 10, 25 al 28. Fíjense cómo ya los religiosos de la época de Jesucristo lo enfrentaban a Jesús. Y fíjense lo que le respondía Jesús. Porque, ojo, que muchos religiosos te confrontan y te dicen, no. Por ejemplo, a mí me pasa, yo cuando predico todo el tiempo, ustedes saben que yo predico, somos la generación que va a regresar o que está regresando al diseño original de Jesucristo para su iglesia. En ese diseño no existe el templo, en ese diseño no existe el culto, en ese diseño no existe la manipulación de dinero a través del diezmo, por ejemplo. No, y todos me dicen, no, ¿cómo que no? Sí que existe. En la encuesta que hice, yo puse Jesucristo, dijo en algún lugar Jesucristo que debíamos hacer templo y celebrar cultos, y hubo gente que me dijo que sí. Hubo gente que respondió que sí. Yo digo, ¿desde dónde me responden que sí? ¿Desde dónde alguien puede decir que Jesús dejó que estableciéramos, que edificáramos un templo y que hiciéramos culto adentro? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde sacan esa información? Desde la tradición religiosa. Desde la tradición religiosa te confrontan
Cuando vos le estás expresando una verdad, le estás diciendo, miren, le estoy poniendo una verdad, la verdad que Jesús no dejó templo, la verdad es que Jesús no pidió que hiciéramos culto, pero desde la tradición religiosa te confrontan y dicen, sí dijo. Y vos decís, ¿dónde? ¿Dónde lo escribió? ¿Dónde lo dijo? ¿En qué lugar? Como después otra pregunta que hice, por ejemplo, y dije, Jesús dejó una cosa así, fue la pregunta. Jesús dejó, no, la iglesia es una denominación religiosa. ¿La iglesia es una institución denominacional religiosa? ¿Sí o no? Y muchos me dijeron que sí. ¿Cómo? ¿Desde dónde vos te parás y decís, sí, Jesucristo dejó la religión católica apostólica romana? Jesucristo dejó la religión evangélica y todas sus ramas que hay. Jesucristo dejó la religión de los testigos de Jehová, la religión de los mormones, la religión de esto. ¿Desde dónde? ¿De dónde yo puedo sacar, de dónde yo puedo afirmar que eso es así? De la tradición religiosa, no desde el conocimiento escritural. Entonces mucha gente que está parada de la tradición religiosa y saben que lo que hacen, te confrontan. Te confrontan desde la ignorancia, porque su fe o lo que te están diciendo no tiene base escritural. Y este es el gran problema de la humanidad, no tiene base escritural. Pensamos que la Biblia es solamente un libro religioso. Y la Biblia es la voluntad de Dios para tu vida y mi vida. Allí está expresado todo lo que Él espera de nosotros. Miren lo que le pasaba a Jesús mismo. Lucas 10 del 25 al 28. En ese momento un intérprete de la ley se le levantó. ¿Quién era? Un intérprete de la ley. O sea, ese hombre leía e interpretaba la ley. Fíjense qué mal la interpretaba. Dice, para poner a prueba a Jesús. Bueno, este la interpretó bien. Dice, se levantó un intérprete de la ley para poner a prueba a Jesús. Le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? Cuando vos le haces una pregunta a Dios, cuando vos le haces una pregunta al Padre, al Hijo, al Espíritu, no sé cómo orás o a quién le orás, cuando vos decís, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo resuelvo este problema? Señor, ayúdame a resolver esto. Señor, ayúdame a resolver aquello. ¿Cómo salgo adelante de esta situación? Y él lo que te pregunta dice, ¿qué dice en la Escritura? ¿Qué lees ahí? Es lo mismo. Lo mismo te dice Jesús. Cada vez que vos te vas con un argumento religioso, de tradición religiosa, es decirle algo a Jesús, Jesús lo primero que te pregunta y te dice, ¿qué lees en la Escritura? ¿Qué es lo que vos estás leyendo en la Escritura? Dice ahí, ¿qué es lo que está escrito? ¿Qué lees? Jesús siempre te va a confrontar con eso. Siempre el Espíritu Santo te va a llevar, ¿qué lees? ¿Qué está escrito? ¿Qué es lo que lees? Y dice, el intérprete de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado correctamente, haz esto y vivirás. O sea, Jesús le dijo, interpretaste bien. ¿Sí? De lo que me estás preguntando, interpretaste bien. Pero fíjate la respuesta de Jesús. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué lees? Esta misma pregunta te la hace Jesús todos los días cuando vos a veces te parás en tu postura y decís, no, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? Dios, ¿por qué? Mirá esto, mirá allá. Señor, ¿cuándo eso se va a terminar? ¿Cuándo se va a terminar esta enfermedad? ¿Cuándo se va a terminar aquello? Y Él te dice, ¿qué está escrito? ¿Qué lees? ¿Por qué? Porque para superar los inconvenientes de la vida vos tenés que saber qué está escrito y cómo lo lees. ¿Qué interpretás de lo que lees? Sigo avanzando. Mateo 22, 29. Mateo 22, 29. Aquí también hay una cuestión también con otros que tenían otra tradición religiosa. ¿Sí? Acá están los saduceos que aparecen y ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, para ponerlo a prueba a Jesús, le cuento toda la historia para no leerle todo, solamente voy a leer un versículo. ¿Sí? Ellos lo confrontan a Jesús y lo quieren poner a prueba porque ellos no creen en la resurrección. Oigan, son parte de Israel. Tenían la Torá, tenían los salmos, tenían los proverbios, tenían todo, pero no creen en la resurrección de los muertos. Entonces ellos, para ponerlo a prueba a Jesús, lo llevan a pensar algo en cuanto a la ley y conectarlo con la eternidad. Él le dice, la ley dice que si un hombre está casado con una mujer y él se muere, la mujer esa se tiene que casar con el hermano que sigue de este hombre, con el hermano inmediato. Eso dice la ley, o sea, se tiene que casar con el hermano. Pero ¿sabés qué pasa, Jesús?
en esta familia eran 7 varones hermanos. Y todos se murieron y la mujer se casó con los 7, se fue casando. Se casó con uno, se murió, se casó con otro, se murió, se casó con otro, se murió, se casó con otro, se murió. Entre paréntesis, yo no me quisiera casar con esa mujer, pero bueno, un chiste. Pero pasa, se casó con todos y dice, ahora te pregunto, cuando ellos resuciten, ¿de quién va a ser la mujer? Y mira la respuesta que le da Jesús. Jesús le respondió y le dijo, el error de ustedes está en que no conocen la Escritura ni el poder de Dios. Y él ahí le explica que en la resurrección nadie se dará en casamiento. No seguiremos casados ya en la eternidad. En la eternidad seremos la iglesia. Habrá una relación de hermandad, una relación del amor en Cristo, pero no el amor que está acá abajo. Entonces este hombre, y él le dice, y Jesús le sigue hablando de la resurrección y todo demás, pero yo me quedo con este pasaje que dice, Jesús le respondió, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Y esa misma oración, esa misma declaración te la dice Jesús cuando vos le reclamás algo. Dios, Jesús, ¿por qué tengo que tener COVID? Tengo unos cuantos hermanos que pastoreamos en este momento con COVID, por ejemplo, y a todos les digo lo mismo. Bueno, en la voluntad de Dios está que a algunos nos toque y a otros que no. Dios sabrá por qué te toca a vos y por qué a mí no me toca, y qué quiere manifestarse a través de esa enfermedad en tu vida. Tal vez quiere manifestar algo en tu vida, tal vez quiere manifestar fe en tu vida, tal vez quiere que vos puedas superar el temor, tal vez quiera que vos a través de esa enfermedad le prediques a otro, no lo sé. Pero no está para reclamarle, Dios, ¿por qué me toca el COVID? ¿Por qué me pasa esto otro? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué pasa acá? Porque la Escritura en Romanos 8 dice, todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea, todo lo que venga a nuestra vida, si yo amo a Dios, voy a estar viendo por qué está viniendo a mi vida y cómo lo supero de acuerdo a lo que la Escritura dice. Y acá vemos que Jesús dice, el error de ustedes está en que no conocen las Escrituras. Hay muchas personas que no pueden resolver los problemas de su vida, que no pueden saber cómo seguir adelante, que no pueden superar problemas que arrastran de años, matrimoniales, económicos y los que sea, por una sola cuestión. Porque Jesús le dice, el error de ustedes está en que no conocen las Escrituras. De hecho, en Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desecharon el conocimiento. Entonces, cuando a vos te falta el conocimiento de la Escritura, aparece Jesús, en medio de tus reclamos a Dios, aparece Jesús y te dice, el error de ustedes está en que no conocen las Escrituras. Si vos no conocés las Escrituras, estás viviendo en un error. Tu fe es una fe errónea, es una fe equivocada. Porque vos le estás diciendo algo a Dios y Dios te dice, vos lo que me estás diciendo, lo que vos me estás planteando, no tiene nada que ver. Lo que vos me estás planteando no tiene nada que ver con lo que es la voluntad de Dios. Lo que vos me estás planteando no tiene que ver de la forma en que Dios ve la vida, en la forma en que nosotros Dios manejamos la vida. No tiene nada que ver. El error que estás teniendo es porque desconocés las Escrituras. Y este es el error en el que vive mucha gente. Mucha gente dice tener fe, pero desconoce las Escrituras. Hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que Jesús enseñó. Hay mucha gente que no tiene idea de lo que Jesús enseñó. Hay mucha gente que no sabe ni lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Hay veces que hay cosas que Jesús dijo que la gente no las sabe y dicen que son cristianos. Por Dios, ¿cómo podemos ser cristianos si no conocemos lo que Jesús dijo? Es imposible ser cristianos. Porque un cristiano es un seguidor de las enseñanzas de Jesucristo. Si no conozco las enseñanzas de Jesucristo, ¿cómo las voy a seguir? Avanzo. Debemos darle un alto valor en nuestras vidas a la lectura de las Escrituras diariamente, para no vivir en la ignorancia que nos lleva al error. Jesús dijo, el error de ustedes es que no conocen la Escritura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Darle un alto valor en nuestras vidas, ¿sí?, a la lectura de las Escrituras. No de vez en cuando, diariamente. ¿Por qué diariamente? Porque ellas nos van a sacar de la ignorancia que nos lleva a vivir en el error. Y le doy 2 o 3 citas bíblicas, pero fíjense, vamos a leer Romanos 15. Romanos 15, del 4 al 6. Romanos 15, del 4 al 6. Pablo dice a los romanos, las cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza
por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Que el Dios de la paciencia y de la consolación le conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que todos juntos y a una sola voz glorifiquemos al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Repito, las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra esperanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. ¿De qué Escritura está hablando Pablo? Pablo está hablando de todas las Escrituras que vos tenés en el Antiguo Testamento, sacando los Evangelios. Porque los Evangelios fueron escritos en el año 50, 60 después de Cristo. Todo lo que vos tenés del Nuevo Testamento fue escrito 50, 60 años después de Cristo para adelante. Todo lo anterior, lo que es Antiguo Testamento, que incluye el Antiguo Pacto y un montón de cosas, todas esas cosas, cuando vos la lees con la luz del entendimiento, todas te apuntan a Cristo. Los profetas hablaban de Cristo, los salmos hablaban de Cristo, todo hablaba de Cristo. Todo era sombra y figuras de lo que había de venir. Entonces él dice, si ustedes pusieran en un buscador ahí, donde tienen la Biblia, pongan buscador, pongan escritura, y van a ver la cantidad de veces que le aparece la palabra escritura en diferentes versículos bíblicos, y van a ver las veces que siempre, tanto Pablo, como Pedro, como Juan, como Jesús mismo, hizo referencia a las escrituras. Esto que está pasando es porque se tiene que cumplir la Escritura. ¿Se acuerdan cuando Jesús va y toma el rollo y abre el pasaje de Isaías y dice: por cuanto el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los y empieza toda la lista de lo que va a hacer, y dice, se cierra el rollo, todos lo están mirando, se siente y dice: a partir de hoy se cumple esta Escritura. Todas las Escrituras apuntaban a Cristo. Por eso que nosotros no podemos, si no tenemos las Escrituras, no podemos tener la revelación de Cristo también. Entonces todas las Escrituras, Pablo tomaba las Escrituras para afirmar lo que estaba diciendo. Pedro tomaba las Escrituras para afirmar lo que estaba diciendo. Todos usaban las Escrituras, Jesús mismo usaba la Escritura para decir: yo tengo que morir y tengo que resucitar. Ahora lo vamos a ver eso también. Por eso que es importante que entendamos que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, dice la palabra. Si vos no la lees, ¿qué vas a aprender? ¿Qué vas a aprender? ¿Saben que hay mucha gente? La fe de mucha gente pasa por videitos que escucha por Facebook, cartelitos que escucha, grandes predicadores que te predican cualquier cosa, pero como son famosos los escuchamos, qué bárbaro lo que dicen. Muchos dicen un montón de cosas que no tienen ninguna base escritural y vos te lo crees. Ojo con quién escuchás. Ojo a quién le prestás atención. A todo lo que escuche, no está mal que escuche, pero el tema es escuchar, pero escucharlo con el conocimiento de la palabra, porque ojo, se levantarían falsos maestros, muchos falsos maestros en los últimos tiempos, que apartarían de la verdad a muchos, dice. Segunda de Timoteo 3, del 14 al 17. Segunda de Timoteo 3, del 14 al 17. Dice lo siguiente, Pablo le está dando un consejo a Timoteo y le dice: tú, por tu parte, persiste, o sea, continúa, sé perseverante en lo que has aprendido y de lo que te has persuadido. Pablo dice: seguí adelante en lo que has creído y de lo que te has persuadido, o sea, de las convicciones que has agarrado. Pues sabes de quién has aprendido. Tú, desde la niñez, has conocido las Sagradas Escrituras. ¡Wow! ¡Qué loco es esto! ¿Cuántos de nosotros dedicamos tiempo a que nuestros hijos, desde la niñez, aprendan las Escrituras? ¿Saben que el mayor sacerdocio que falla en la vida de muchos cristianos es el de la casa? Muchos quieren predicar afuera, quieren predicar a las naciones, quieren ser misioneros, quieren un púlpito, quieren hacer discípulos, un montón de cosas, pero se olvidan de sus hijos. Qué importante, porque Pablo le está diciendo a Timoteo: tú desde la niñez has conocido la Sagrada Escritura. Pero en otra parte dice que la fe de Timoteo no es una fe fingida, sino que es la misma fe de su abuela y de su madre. O sea, hay dos generaciones enseñándole a Timoteo. Por eso, por favor, no intentes llevar afuera lo que no funciona en casa. Que funcione en casa primero. Y dice así: tú que desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, las Escrituras te hacen sabio para la salvación. Sabio para la salvación. Y dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Acuérdense, primeramente busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que te instruye en justicia? Las Escrituras. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, esta parte que dice sea perfecto significa sea maduro. Dios espera madurez espiritual de nosotros. Dios espera que nos movamos como gente que tiene conocimiento de la voluntad de Dios, que no se deja llevar por sus emociones, por sus sentimientos, por sus pareceres, por sus tradiciones, su cultura, sino que son maduros y entendidos en la voluntad de Dios. ¿Cómo logramos ser gente madura y entendida en la voluntad de Dios? Bueno, Pablo lo dice acá. Dice que las Escrituras nos hacen maduros y enteramente preparados para buenas obras. ¿Por qué? Porque la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Todo eso provoca la Escritura en nosotros. Y cuando Pablo le está hablando a Timoteo, no le está hablando de los libros que vos tenés, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses y todos los libros del Nuevo Testamento. No, le está hablando todo lo antiguo. Le está hablando de los salmos, de los proverbios, de los profetas, de todo eso le está hablando también. Porque toda esa escritura no la desechamos. Al contrario, toda esa escritura la tenemos que leer con revelación, porque toda esa escritura apunta a un solo lugar, a Jesucristo. Todo eso apunta a la revelación de Cristo. Entonces, como todo eso apunta a la revelación de Cristo, si vos ves a Cristo allí, vos empezás a ser instruido en justicia y avanzás en madurez espiritual. Ahora, permítanme leerle esto que dice ahora en Hechos, que esto tiene que ver con lo que estamos hablando hasta ahora, el primer punto que estamos hablando, que significa, para los que recién se están conectando, estamos hablando de que muchos viven una fe equivocada. Y veamos que hay dos pilares de esa ignorancia. Una es la falta de conocimiento de la Escritura y otro de la falta de revelación de la Escritura. Estamos hablando de la falta de conocimiento de la Escritura que nos hacen llevar una vida de fe equivocada. Y veamos cómo Pablo le predica a los griegos, ¿sí?, en Atenas, y esto está en Hechos 17, 22 al 31. Hechos 17, 22 al 31. Dice... Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo: varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos. Escuchen, son muy religiosos. ¿Cuánta gente es religiosa hoy en día? Díganme la verdad. ¿Cuánta gente hay religiosa hoy en día? Gente religiosa significa gente que tiene una religión. Gente que defiende una religión. ¿Cuánta gente dice yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy esto, yo creo en la metafísica, yo creo en el umbandismo, yo creo en el hindú, yo creo en el feng shui, yo creo en... Todo tiene su religión. De hecho, el ateo es una religión también. Entonces, esta es mi religión, ¿sí? Pablo dice, yo he notado que ustedes son muy religiosos. Pero miren cómo le predica. Porque al pasar y observar sus santuarios, hallé un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerle, es el Dios que yo le anuncio. Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas. Lo voy a repetir para que quede claro. Porque hay muchos que todavía me siguen insistiendo que Dios espera que hagamos templos, ¿sí? Y que lo metamos ahí adentro y que le hagamos culto. Vuelvo a repetir. El Dios que hizo el mundo todo lo que hay en él es el Señor del cielo y la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque Él no le hace falta nada, pues Él es quien da vida y aliento a todos y en todo.
Sigo. Dice el siguiente. De un solo hombre hizo todo género humano para que habitasen sobre la faz de la tierra y le ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos de sus profetas han dicho, porque linaje suyo somos. Puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro o a la plata o a la piedra o a esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. ¿Escucharon esto? Las mentes religiosas piensan esto. Las mentes religiosas piensan que Dios está en un templo. ¿Sí? Hagámosle casa a Dios. Venga a la casa de Dios. Usted le está yendo mal porque los domingos no viene a la casa de Dios. Venga a la casa de Dios. Pero sabe que ahora por el COVID no nos podemos juntar. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Pero hay que ir a la casa de Dios porque Dios está en la casa. Dios no tiene casa. De hecho, somos nosotros la habitación de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros. Mente religiosa piensa en la casa de Dios. Y vamos más allá. Mente religiosa dice, necesitamos oro, plata, piedras preciosas, esculturas para expresar nuestra fe. Creemos en eso. Y dice, ni tampoco esta fe en Dios procede de imaginación humana. ¿Cuánta gente imagina cómo Dios debe querer que le amemos, cómo Dios debe querer que le sirvamos? Imagina, pues se ponen a imaginar. A mí me parece, ¿sabes qué estuve pensando? Y imagino que Dios hará tal cosa. Imagino que cuando yo hago esto, Dios hará aquello otro. Imagino a Dios, imagino acá, imagino. No podemos imaginar. Los hijos de Dios no tenemos que imaginar, los hijos de Dios tenemos certezas. No es imaginación. La fe es certeza. Es convicción, no imaginación. Por eso nosotros tenemos que volver a la Escritura. Y dice, Dios ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia y ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan. Porque Él ha establecido un día que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Otra vez, la justicia de Dios. ¿Cómo va a juzgar Dios al mundo? Lo va a juzgar por medio de la justicia. ¿Qué justicia? La justicia son las palabras de Dios. Específicamente las palabras de Jesucristo. Es la justicia del reino de Dios en este nuevo pacto en el que vivimos. La justicia del reino de Dios en este nuevo pacto que vivimos son las palabras de Jesucristo. Y por esa palabra Dios va a juzgar al mundo. Entonces Jesús se va a parar y va a decir, ¿cómo puede ser que estuviste imaginando fe? ¿Cómo pudiste imaginar que por una cintita iba a pasar algo? ¿Cómo pudiste imaginar que por una piedra preciosa iba a pasar algo? ¿Cómo pudiste imaginar que por una estatua iba a pasar algo? ¿Cómo pudiste imaginar que en ese templo yo iba a vivir? ¿Cómo pudiste imaginar esto? ¿Cómo? No. Te voy a juzgar de acuerdo a la justicia, son mis palabras. Por eso, cierro ya con este punto. Es muy importante conocer la Escritura. Y ahora nosotros que tenemos la posibilidad que aquellos primeros cristianos no tenían, de tener las Escrituras con los evangelios de Jesucristo, con las enseñanzas del apóstol Pablo, Pedro, Juan, Santiago y todos los que han escrito, ¿cuánto más nosotros tenemos la necesidad y tenemos que ser obedientes en ir a esas Escrituras y aprenderlas? Días atrás leíamos o veíamos con mi hija, ustedes saben, ella está estudiando todo lo que tiene que ver con el idioma asiático, chino, coreano y demás, y como nos gusta ver el tema de la iglesia perseguida, estábamos viendo algunas cuestiones de Corea del Norte, con la persecución extrema que hay a muchos cristianos y demás, en China también, en muchos lugares. El otro día veíamos un video que lo compartí, de alguien que decía que fue a predicarle a líderes chinos, y ellos decían que muchos no tenían la Biblia, pero se la sabían. Y cuando los metían presos, dice que le quitaban la Biblia
pero ellos igual sabían la Biblia. ¿Por qué? Porque dice que muchos les llevaban papelitos escondidos en algún lado con versículos bíblicos, y ellos ¿qué hacían? Trataban de memorizarlo rápidamente para que si se lo encontraban se lo sacaran, y ellos decían, me pueden sacar el papel, pero no me pueden sacar la palabra porque ya la tengo aquí. Y esa palabra era la que le daba fuerza, la que le daba aliento, esa palabra era la que los llevaba adelante para superar todas esas situaciones que estaban viviendo. A mí me pasó una vez, hermano, que eso impactó mi vida en el primer viaje que hice a Uganda, en África. Estábamos haciendo una escuela bíblica en el norte de Uganda, en la comunidad Korwabili, muy cerca de una ciudad grande que hay que se llama Gulu, muy al norte, muy cerca ya de Sudán del Sur, sí. Y estábamos allí enseñando, habíamos llevado Biblias, habíamos comprado Biblias, muchos hermanos habían ofrendado dinero y fuimos allí a Uganda, y en la capital de Uganda compramos Biblias con el idioma choli, las Biblias traducidas al idioma choli, y se las llevamos. Y esos hermanos que estaban ahí, cuando íbamos a empezar la escuela, le trajimos un regalo. Y empezamos a ver quién no tenía Biblia. La mayoría no tenían. Y entonces dijimos, ¿quién no tiene Biblia? Este es para vos, este es para vos. Y vimos la felicidad que ellos tenían por tener las escrituras en su mano, escrituras que nunca habían podido leer. Las escuchaban porque alguien se las leía, pero ellos nunca las habían podido leer. Fue glorioso verle las caras, ver la emoción, ver las reacciones que tenían. Pero ¿saben lo que fue más glorioso y que nos llevó? Quedamos todos llorando cuando vimos esa situación. Una mujer muy pobre. El día que estábamos haciendo la graduación, le estábamos dando diplomas por haber estado un mes, todos los días sentado escuchándonos 6 horas enseñarle. No sé acá si se podría hacer eso. Enseñándonos de lunes a viernes. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todos los días, gente que venía caminando de 10 kilómetros algunos, para escucharnos en esa clase que le dábamos. El último día, cuando le damos los diplomas, una mujer pide hablar. Y ella dice, le agradezco por las enseñanzas que han traído, han enriquecido mi vida, han traído luz a mi entendimiento. Pero sobre todas las cosas quiero agradecerle por algo en específico, por la Biblia que me regalaron. Quiero darle gracias por la Biblia que me regalaron, porque saben que yo no tenía Biblia. Dice, y cuando yo lo único que tenía eran 3 o 4 hojas de la Biblia nada más. Un día estaba trabajando la tierra con la azada. ¿Vieron la azada? Estaban trabajando, las mujeres trabajan mucho la tierra. Y estaba con la azada trabajando así. Y en medio de unos pastizales encontré 3 o 4 hojas nomás de una Biblia. Y era lo único que yo conocía de la palabra de Dios. Y la leía, y la leía, y la leía. Y era lo único que yo conocía, 4 o 5 hojas de la palabra de Dios. Y yo siempre decía, ¿cómo yo voy a poder crecer en la fe? ¿Cómo yo voy a poder hacer la voluntad de Dios si no la conozco? Y ustedes hoy me han traído esta Biblia que ahora me permite a mí conocer la voluntad de Dios. Yo digo, wow, tremendo. ¿Cuántos nosotros tenemos, cuántas Biblias en casa, diferentes, Biblia de estudio, Biblia en una versión, Biblia en otra versión? Tenemos en los celulares todas las versiones que queremos y no la leemos. Y esta gente está desesperada por leer la Biblia, porque dice, ¿cómo yo podré crecer en la fe y hacer la voluntad de Dios si no tengo la Escritura? Alguien que leía todos los días, 4 o 5 hojas nomás que tenía, porque era lo único que tenía. Y nosotros a veces despreciamos o no valoramos, despreciar y no darle el valor que tiene tener la Biblia, ¿sí? Y poder leerla todos los días. Ahí está la sabiduría de Dios. Por eso a muchos no les va bien. Por eso muchos no pueden crecer en la fe. Por eso muchos no avanzan, porque jamás leen la Escritura. La leen de vez en cuando, les resulta aburrido, no la entienden. Y ahora viene la parte por qué no la entienden. Decíamos que una de las bases de la ignorancia es no conocer las Escrituras. Pero la otra base de la ignorancia también, ¿sí? O de vivir una fe equivocada, y vamos al segundo punto, tiene que ver con la falta de revelación de la Escritura. Porque hay muchos que saben las Escrituras y hasta se las saben de memoria, pero aún no les hizo luz en el entendimiento. Aún no han tenido revelación de lo que la Escritura está queriendo decir. Vamos a este punto, permítame. Dice, muchos viven una fe equivocada por la falta de revelación de las Escrituras. Vamos a leer Lucas 24 del 13 al 19, al 49. Lucas 24 del 13 en adelante, porque vamos a leer bastante. Es la historia de esta gente
de estos discípulos de Jesús en el camino de Maús, pero vamos a sacarle mucho jugo a esto, permítanme. Siempre vuelvo a esta parte porque es glorioso lo que se puede ver aquí. Lucas 24 dice, verso 13 en adelante, ese mismo día, 2 de ellos iban camino a una aldea llamada Maús, que distaba de Jerusalén unos 10 kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido, y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y los iba acompañando, pero ellos no le reconocieron. Y es que parecía tener vendados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús le preguntó, ¿de qué tanto hablan ustedes? Y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha ocurrido estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Me encanta Jesús, qué ternura que tiene Jesús con nosotros, por Dios. A ver chicos ignorantes, a ver en qué yo les puedo ayudar. A ver, vamos a hacer preguntas, a ver si aprenden algo. me encanta cómo nos trata. Y dice, ¿y qué es lo que ha sucedido? Como si Jesús no supiera lo que pasó. Él mismo murió en la cruz. Y él mismo resucitó. Y dice, y ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante el pueblo de Dios era un profeta poderoso en hechos y palabra. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Acá tenemos ya un punto clave. No entendían las Escrituras. Esta gente no tenía revelación de las Escrituras. Ellos esperaban que el Cristo, el Mesías, iba a ser el próximo rey de Israel, ¿sí? El próximo rey de Israel, que iba a redimir a Israel, significa que iba a hacer libre a Israel del yugo de Roma y que se iba a sentar en el trono. Pero ¿qué pasa? Murió en la cruz. ¿Y ahora qué hacemos? Sin embargo, dicen, ya van 3 días desde que esto pasó. Aunque también nos han dejado asombrado algunas mujeres de entre ellos que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles le dijeron que Él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres le dijeron, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús, y acá subió un poquito el tono, Jesús le dijo, ¡ay insensatos! O sea, sin sensatez. ¡Ay insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de Él. Cuando llegaron a la aldea a donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir delante, pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron, quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, los cuales decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón, a Pedro. Los 2, por su parte, les contaron lo que le había sucedido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz sea a ustedes. Ellos se espantaron y se atemorizaron, pues creían que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús le dijo, ¿por qué se asustan? ¿Por qué dan cabida
a esos pensamientos en su corazón. Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Cómo pueden ver que yo los tengo? Dice, y al decir esto, le mostró las manos y los pies, y como ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían, Jesús le dijo, ¿tienen algo aquí para comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado, y él lo tomó y se lo comió delante de ellos. ¿Qué necesidad tenía? Pero era para mostrarles realmente que él había resultado un cuerpo glorificado. Y dice, luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que le anuncié cuando estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender la escritura y le dijo, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Yo saqué cuatro partes de todo este mensaje. Saqué cuatro declaraciones de Jesús, como para poder entender nosotros por qué muchas veces nos morimos en la ignorancia, muchas veces estamos condenados por ignorar las Escrituras, pero también estamos muchas veces condenados a que las cosas no nos vayan bien cuando no tenemos revelación de las Escrituras. Esta gente estaba viviendo un hecho que estaba escrito, pero no se daban cuenta que estaba pasando. Ellos no se daban cuenta. Tenían el entendimiento cerrado. Estaba escrito, pero no lo podían entender. Miren, Jesús les dijo, hay insensatos. ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? Este es uno de los primeros puntos por el cual mucha gente no tiene luz en el entendimiento. No cree lo que lee. Ese es el problema. No creemos lo que leemos muchas veces. Hay gente que hasta cristianos que dicen, ¿será que pasó? ¿Será que hizo tal cosa? ¿Será esto otro? ¿Será que si yo hago esto, Dios hará aquello? ¿Será que si hago acá, Dios hará allá? ¿Será que realmente Dios me pide que para ser un discípulo de Él, tengo que hacer esto, esto y esto? Tengo que ponerlo primero a Él antes que cualquier relación sentimental con toda mi familia. Que lo tengo que poner a Él por encima de mi vida. Que lo tengo que poner a Él por encima de todos mis bienes personales. ¿Será así? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo soy duro de corazón para creer, a mí no se me revela la Escritura. La Escritura sigue siendo simplemente letras muertas. Ojo, las repito todo el tiempo. Porque hay muchos que son extremadamente religiosos, que se saben la Biblia de punta a punta, pero no tienen luz en la Escritura. Entonces vos le decís algo y te dicen, sí, porque la palabra dice. Decís algo otra cosa, sí, porque la palabra dice. Yo muchas veces hablo con gente, les voy explicando cosas y me dicen, ¿y cuál es el capítulo y el versículo? ¿Qué problema hay del capítulo y el versículo? Si sabemos que lo dijo Jesús. Sabemos que lo dijo Pablo. Sabemos que lo dijo Pedro. Cuando Jesús habló, no te puso un capítulo y un versículo. Cuando Pablo escribió una carta, es una carta, no tiene capítulo y versículo. Te estoy dando una idea que va por encima del capítulo y el versículo que tu mente religiosa necesita. Te estoy dando la revelación de lo que Dios está diciendo y vos querés ver en qué capítulo y versículo está para ver si me confrontás con otro capítulo y versículo. Y estamos con las espadas ahí, ¿vieron cuando hacen lucha de espada? Hermanos, dejémonos ya con ese tipo de cosas, niñez espiritual. Creamos lo que la Escritura dice, por favor. Jesús le dice, ustedes son lentos en su corazón para creer lo que está escrito. Lo que el segundo dice, y partiendo de Moisés, siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él. Después, cuando se juntó con los otros, le enseñó a través de Moisés, los profetas y los salmos, todo lo que hablaba de él. Este otro punto, ¿qué es lo que se nos revela? Se nos revela a nosotros a Cristo cuando hablamos, cuando leemos Moisés, cuando leemos los profetas, cuando leemos los salmos. Muchas veces no. Muchas veces no se nos revela.
No nos damos cuenta que la roca que estaba en el desierto y daba agua era Cristo. No nos damos cuenta que el maná que caía del cielo era Cristo. No nos damos cuenta de esas cosas. No nos damos cuenta que el desierto tiene que ver con todo un tiempo donde Dios va procesando nuestra vida. No nos damos cuenta que la tierra prometida es Cristo mismo. No nos damos cuenta de todas las sombras y figuras que hay en la Escritura. No nos damos cuenta. Entonces agarramos la profecía de Isaías y decimos: Dios te está diciendo esto a vos, varón. No te habla a vos. Le está hablando a Cristo. Cuando Isaías habla, está hablando de Cristo, no de vos. Deja de sacar las escrituras, sacarle parte de la escritura para ver qué Dios te dice a vos. Esfuérzate, varón. Sé esforzado y valiente como... No, vos no tenés que ser esforzado y valiente como fue Josué. Eso era para Josué. Vos no tenés que ser ni esforzado ni valiente, vos tenés que ser obediente. Porque Cristo no te manda a ser ni valiente ni fuerte, te manda a ser obediente. De hecho, no te pide violencia como le pidió a Josué. Josué dijo: andá y matalos a todos para tomar la tierra. Jesús no dijo eso. Jesús dijo: los mansos heredarán la tierra. Todo lo contrario. Entonces, si no se te revela lo anterior, si Cristo no te abre el entendimiento de que Moisés, profetas y salmos hablan de él, vos vas a tomar la escritura para cualquier lado. Entonces, ¿sabes qué? Te convertís en un tremendo religioso conocedor de la escritura. Sos un fariseo moderno. Un fariseo moderno que usa la escritura para cualquier cosa, para justificar su creencia, para justificar sus acciones, para justificar su relación con Dios, y está totalmente equivocado, porque no tiene luz en las escrituras. Te convertís en un fariseo, exactamente como eran los fariseos, que conocían toda la escritura, pero no la entendían, y cuando vino Cristo y se puso delante de ellos, lo mataron. Porque no tuvieron revelación de que Él era lo que hablaba en la Escritura. Jesús les decía: todo lo que ustedes leen en la Escritura hablan de mí, pero ustedes no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque tienen la mente embotada. Tienen la Escritura, pero no tienen la revelación. Otro punto, dice, y les decía... y esta parte está genial. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Jesús le abrió el entendimiento. Nosotros tenemos que decirle: Señor, abrinos el entendimiento para comprender lo que estoy leyendo. ¿Cuántas veces me pasa a mí en mi función de pastor, en mi función de maestro, que mucha gente me dice: ¿qué quiere decir Jesús acá? No lo entiendo. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? No lo entiendo. Está bien que me pregunten, no está mal. Yo también muchas veces he preguntado a otro y aún sigo preguntando cuando no entiendo. Porque para eso es el cuerpo de Cristo. Si me falta luz, si me falta revelación, tal vez otro lo sabe y tengo que preguntarle. Nos edificamos mutuamente cuando hablamos de un tema. Pero fundamentalmente cuando yo leo las Escrituras, tengo que leerla con la luz del Espíritu. Espíritu Santo, ¿qué quiere decir esto? Y hacete preguntas. Lo que está diciendo Jesús, ¿a quién se lo está diciendo? ¿A quién se lo dice? ¿En qué momento lo dice? ¿Bajo qué pacto lo dice? ¿Para quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Cuál es el contexto en que lo está diciendo? Y de ahí vas a tener un entendimiento mayor. Pero si lees por leer, y bueno, qué sé yo qué quiso decir, sigamos con lo que sigue. No. Si no entendés algo, volvé una y otra vez hasta que lo entiendas. Porque lo que no entienda de la Escritura es ignorancia, y la ignorancia mata. La ignorancia te condena a una vida de fe errónea, nunca te lo olvides. Y me encanta esta parte cuando dice: y se decían unos a otros: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Yo no sé si te ha pasado a vos, pero cuando uno abre las Escrituras y está buscando una respuesta para sus vidas, o está queriendo crecer, o está queriendo aprender, o está queriendo buscar la voluntad de Dios para tu vida, y vos le pedís al Espíritu Santo que te hable, y cuando empezás a descubrir una verdad, te arde el corazón, y vos decís: gloria a Dios, qué maravilloso. Llorás al leer las Escrituras. A mí me pasa quebrantarme en la presencia de Dios, llorar cuando descubro algo que Dios está hablando, cuando conecto con esto y con aquello y con lo otro, y digo: wow, qué glorioso. Y lo primero que quiero hacer es contárselo a alguien, porque me siento que mi corazón rebalsa de alegría y de gozo por estar descubriendo una verdad, por estar descubriendo un misterio que me fue revelado. Y esto es lo que le pasaba a esta gente. Dice: no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y nos enseñaba. Hermano, si no arde tu corazón cuando lees la Escritura, quiere decir que no la estás leyendo con la guía del Espíritu Santo.
Las estás leyendo de tu intelecto, las estás leyendo de tu mirada religiosa, las estás leyendo de lo que a vos te parece, de lo que vos creés, sacando versículos de contexto para usarlos como a vos te convenga. Todo lo puedo en Cristo me fortalece. ¿De dónde Pablo dice eso? Lo está diciendo de que aprendió a vivir en escasez como en abundancia, no para cualquier cosa. No es una frase para que pegues en tu heladera y todos los días digas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, saqué las cosas de contexto, tratá de entenderla, preguntarte por qué, para quién, cómo, dónde, cuándo, contexto. Y Espíritu Santo, abrime el entendimiento. Y te va a arder el corazón, va a explotar en felicidad y en gozo cuando puedas ver una verdad revelada que antes no la veías. Déjenme avanzar con 2 o 3 cosas más. Porque esto es sumamente importante. Es sumamente importante. Necesitamos conocer la Escritura, pero también necesitamos que se nos revele la Escritura. Si tenemos estos 2 pilares, vamos a salir de la ignorancia que nos lleva a vivir una vida de fe equivocada. Y cuando vivo una vida de fe equivocada, las cosas no me funcionan, en nada prospero. No me prospera la vida en nada. Pero la prosperidad viene a mi vida, en todo ámbito de mi vida, cuando yo conozco la Escritura y se me revela la Escritura. Y miren lo que dice 2 Corintios 3. 2 Corintios 3, del 5 al 17. 2 Corintios 3, del 5 al 17. Nuestra competencia, dice Pablo, como ministro de él, nuestra competencia proviene de Dios, pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Hago un paréntesis acá. El sábado que viene, el sábado próximo, arrancamos 21 horas, también por aquí, por este medio, con la tercera etapa de la Escuela Convicciones Cristianas. Vamos a hablar el ministros de Cristo. Ministros de Cristo. La primera clase... Estoy escribiendo, estoy preparando, le estoy viendo guía al Espíritu Santo para ver todos los temas que vamos a tocar. Pero el primer tema va a ser el ministro, su función, ¿sí?, aquí en la tierra. ¿Qué es ser un ministro? ¿Y cuál es su función como ministro? Les pido por favor que se sumen a la escuela. Es gratis, no tienen que pagar nada, tranquilo. Súmense. El próximo sábado, 21 horas, arrancamos. 2 Corintios 3:5 estoy leyendo y dice... Nuestra competencia proviene de Dios, pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Quiero aclarar algo de esto que siempre se agarra para cualquier lado. Cuando vos no tenés revelación de lo que Pablo está diciendo acá, haces desastre. Haces desastre por las redes sociales, haces desastre hablando con otros, haces desastre, porque no entendés esto. No, la Escritura, no es que leer la Biblia. No, ojo con lo que estás diciendo, porque Pablo no se está refiriendo a eso. Ahora te lo voy a aclarar. Avancemos. Si el ministerio que lleva a la muerte y cuya letra estaba grabada en piedra fue tan glorioso que los hijos de Israel no podían ni mirar el rostro de Moisés debido al resplandor que su rostro reflejaba, aunque era un resplandor efímero, ¿no será más glorioso aún el ministerio del Espíritu? A decir verdad, si el ministerio de condenación fue glorioso, más glorioso aún será el ministerio de la justificación. Pues incluso lo fue glorioso en su momento, ya no lo es tanto si se compara con la gloria más excelsa. Voy avanzando. Si lo perecedero es glorioso, mucho más glorioso será lo permanente. Y sigue diciendo Pablo, por lo tanto, como nosotros tenemos tal esperanza, actuamos con plena libertad. No actuamos como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los hijos de Israel no se fijaran a fin de lo perecedero. Pero la mente de ellos se embotó. Y hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, llevan puesto el mismo velo que solamente por medio de Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo les cubre el corazón, pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Quiero aclarar 2 cosas nomás. Primero, cuando dice el ministerio que somos ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. No está hablando de que la letra, la Biblia, te mate. Está hablando de los 2 pactos. El primer pacto cuando habla de la letra, habla de la ley. Y la ley
Toda la ley tenía condenación. Por eso que la ley te mata. La ley manifestaba el pecado y como vos no podías resolver el pecado te mataba. Por eso Jesús dijo, yo vine a hacerlos libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Entonces él está diciendo esto, lo que está diciendo Pablo acá, no está diciendo no leas la Biblia, no leas el Antiguo Testamento, no leas el Antiguo Pacto porque eso te mata. No, lo que está diciendo es que todo lo que estaba escrito ahí tenía condenación. ¿Sí? Había una condenación, pero lo que es ahora el nuevo pacto, que es la administración del Espíritu Santo, te lleva a la vida por causa de la justificación de Cristo. Es muy profundo para explicarlo, lo vamos a dejar ahí. Solamente aclaro esto, no agarres más, si estás agarrando este versículo bíblico para levantarte en que el antiguo pacto es una basura, que no hay que leerlo más, tiremos todo el Antiguo Testamento al fuego, quememos aparte, quedémonos solamente con esta. Está siendo un ignorante de las Escrituras. Porque la letra mata. No, la letra mata porque esa letra de que habla Pablo era el Antiguo Testamento, era la antigua ley. Y la ley te mataba, sí, obviamente, porque la ley condena. Pero la gracia de Jesucristo te salva. ¿Sí? Pues de eso es lo que está hablando. Ahora me voy a la última parte cuando dice que habla de que aquellos que leen a Moisés con la mente embotada. Podemos tener las Escrituras, podemos leerlas, pero no entenderlas. Hay un velo que nos impide conocer eso. ¿Y cómo nosotros podemos entender que toda esa escritura, que tanto Moisés, los profetas, los salmos apuntan a Cristo? ¿Cómo puedo yo entender que los evangelios es la verdad de Dios revelada para mi vida, la voluntad de Dios para mi vida? Cuando el velo es quitado. Y el velo es quitado, el velo es la religión. El velo es la religiosidad. El velo es la falta de revelación de las verdades que están ocultas allí. ¿Cuándo es quitado? Por medio de Cristo, cuando me convierto al Señor. Dice que el Espíritu del Señor me trae libertad. Por eso que nosotros necesitamos leer la Escritura con la guía del Espíritu Santo. Si yo no leo la Escritura con la guía del Espíritu Santo, no voy a entender nada. O voy a entender lo que a mí me parece. Y voy acomodando lo que yo entiendo a una fe que es errónea. Por eso que la obra del Espíritu Santo es fundamental. Y leamos qué decía Jesús del Espíritu Santo. Juan 14 y Juan 16. Juan 14, 25 al 27. Voy a leer. Me quedan 10 minutos y termino. Aguántenme, por favor. Juan 14, 15 al 26. Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará, les enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas que yo he dicho. La paz le dejo, mi paz le doy, y yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. O sea, muchas veces estos dos versículos se corren y agarramos la paz para un lado, el espíritu para el otro y lo sacamos. No saquemos, van juntos. Esta parte va junta. Lo que está diciendo Jesús le dice, yo me voy y el Padre le va a enviar el Espíritu Santo y Él los va a consolar. ¿Cómo los va a consolar? Los va a llevar a la Escritura para consolarlos. Dice, y Él les enseñará todas las cosas. ¿Cómo es que te va a enseñar todas las cosas? Todas las cosas que están escritas y que no las entendés, toda la voluntad de Dios que no la entendés, todo lo que yo le dije, que no me entienden, dice Jesús, Él se los va a hacer entender, porque sigue diciendo, le recordará las cosas que yo he dicho. Entonces, como el Espíritu Santo va a venir a consolarte, como el Espíritu Santo va a venir a enseñarte, como el Espíritu Santo va a venir a recordarte lo que Jesús habló, lo que hoy para vos y para mí está escrito, las palabras de Jesucristo que está escrita, eso para vos y para mí es la paz de Dios. Dice, la paz le dejo y mi paz le doy, y yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo es que Dios te da? ¿Cómo es que Jesús te deja la paz? ¿Cómo es que Jesús deja paz en tu vida? Por causa del entendimiento de lo que Él dijo. Cuando vos entendés las Escrituras, cuando vos entendés lo que Él te está diciendo, cuando entendés las palabras de Jesucristo, eso trae paz a tu vida. No quiere decir que no te vayas a tener problemas, pero en medio de los problemas vos tenés paz, porque tu fe no está basada en sentimientos, en emociones, en visiones, en imaginación. No, tu fe está basada en la Escritura, en la revelación de las palabras de Jesucristo. Y la revelación de las palabras de Jesucristo que te da el Espíritu Santo te trae paz. Amén. Esto es lo que está diciendo Jesús. Juan 16. Juan 16 del 7 al 15. Pero les digo la verdad. Juan 16 del 7 al 15. Pero les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré.
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar, o sea, no las pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y le hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y se lo hará saber. O sea, la obra del Espíritu Santo es fundamental para que vos entiendas la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad que ya Jesús la expresó por palabras y que hoy está escrita en la Escritura. La verdad es que los apóstoles tomaron y enseñaron, que tal vez hoy no entendés. El único que te puede guiar a la verdad, el único que te puede revelar la verdad, hacer entender la verdad, que esa verdad se haga carne en tu vida y que vos la manifiestes todos los días, es el Espíritu Santo. Necesitas al Espíritu Santo. La Escritura y el Espíritu Santo son las bases que vos necesitas para vivir conforme a la voluntad de Dios. Es de suma importancia edificar nuestras vidas en estos dos pilares para no estar condenados por la ignorancia a una vida de ruinas por la falta del conocimiento de la voluntad de Dios. Hay mucha gente que está condenada a vivir en ruinas porque no tiene estos dos pilares firmes en su vida de fe. La fe de ellos no está apoyada en estos dos pilares. Estos dos pilares son el conocimiento de la Escritura y la revelación de las Escrituras. No lees la Escritura, olvídate que tu fe va a ser firme. No tenés revelación de la Escritura, olvídate que tu fe va a ser firme. Por eso Jesús decía en Mateo 7, 24 y 27. Mateo 7, 24 y 27, Jesús lo dijo. Y Él dijo, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron contra aquella casa, pero ésta no se vino abajo, porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, cualquiera que no me oye estas palabras, cualquiera que oye estas palabras pero no las pone por práctica, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, y esta casa se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. ¿Ahora ven por qué hay gente que vive en ruina? Déjenme decirles dos cosas que veo acá de estas expresiones de Jesucristo. El que oye y pone por práctica, y el que oye y no la pone por práctica. Y acá está fundamental. Escuchen esto, por favor. Hay mucha gente que vive en ruinas. Cristianos que viven en ruinas. Vos vas a sus vidas y los encontrás año tras año viviendo en pobreza o en escasez o en miseria. Y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasa por sus vidas? ¿Por qué esta área de su vida no la pueden resolver? Vas a otro, lo encontrás que de acá lo viste ahora y lo ves dentro de unos años y se separaron, se divorciaron. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué ruinan el matrimonio? Vas a otro que tienen ruina con la relación con sus hijos. Va a otro que tienen ruina y ruinas y ruinas y ruinas y más ruinas. Y vos decís, ¿cómo puede ser que tengan ruinas en su vida? Y acá está la clave. Jesús dijo, cualquiera que oye estas palabras y las pone por práctica, hoy las oímos al leerlas y las ponemos en práctica cuando se nos revelan. Jesús dijo, cualquiera que oye estas palabras y las pone por práctica, le va a ir bien. Aunque vengan problemas, le va a ir bien. ¿Qué significa eso? Oír esas palabras significa hoy leerlas y entenderlas. Porque si yo las leo y no las pongo por práctica, quiere decir que nunca las entendí. Ahora, si las leo, tocan mi corazón, cambian mi mente, entonces las voy a poner por práctica y por más que vengan problemas, yo voy a salir adelante de todo problema. Pero si yo leo las Escrituras, el que oye estas palabras, el que lee lo que Jesús dijo y no las pone por práctica, quiere decir que o no tiene fe en esas palabras, o no las quiere obedecer, o simplemente no se les reveló. Y por cuanto no las obedecen, por cuanto no las practican, no las ponen por obra, ¿qué es lo que ocurre en su vida? Vamos a encontrar siempre ruinas en sus vidas. Conclusión, termino. Bienaventurado el hombre, dijo, vamos a leer Salmos 1, Salmo 1. Este versículo transformó mi vida. Salmo 1. Dice,
Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se levanta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor. De día y de noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento, da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prospera. En todo lo que hace, prospera. ¿Saben? Acá hay algunas cuestiones que son sumamente importantes. Para entender esto yo tengo que entender, por ejemplo, ¿sí?, que en la Biblia siempre el hombre se representa como un árbol. ¿Sí? Siempre, muchas veces el hombre se representa como un árbol, por eso dice, será como un árbol plantado. Y los ríos, los arroyos, significa como la vida del espíritu. Entonces, lo que nos está diciendo este salmo es que si yo todos los días me dejo de hacer lo que el mundo hace, de estar mezclado en todo lo que la vida del mundo tiene, y me dedico a deleitarme, me dedico a meditar de día y de noche en las Escrituras, y guiado por el Espíritu Santo, entonces todo lo que yo haga va a prosperar. Dice aquí, voy a leerle algunas cosas. La clave para una vida próspera en todo sentido está en deleitarnos en las Escrituras y meditar en ellas. Siempre las Escrituras nos representan a un hombre como un árbol y al arroyo o río como la manifestación del Espíritu del Señor. Y le leo esto al final. Los hijos e hijas de Dios que viven leyendo de día y de noche las Escrituras con la guía del Espíritu Santo, que se deleitan en ellas y que meditan buscando sabiduría para moverse en la vida conforme a la voluntad de Dios, tarde o temprano darán los frutos que Dios espera de ellos. Nada de lo que hagan se corromperá, porque dice, y sus hojas no se marchitan, y todo lo que hagan va a prosperar. ¿Saben? Aquí hay dos puntos importantes. Deleitarse, o sea, que te agrade, que tengas deseo, que sea el mejor momento del día cuando lees las Escrituras. Meditar en ellas significa prestar atención, ver qué sabiduría puedo sacar de allí, en qué me puede hablar esa Escritura, cómo puedo tomar eso para mi vida, y hacerlo con la guía del Espíritu Santo. Tarde o temprano se van a ver los frutos que Dios espera de mí. Tarde o temprano vamos a ver que todo lo que está alrededor mío florece, no se marchita, al contrario, florece. Nada se corrompe, nada se destruye, nada desaparece, nada va a ruina, al contrario, todo florece. Y dice que todo lo que hacemos termina siendo próspero. ¿Saben? Quiero contarles algo y con esto termino. Cuando hace ya, no sé, 18, 19, 20 años, ya no sé cuántos de años cristianos llevamos, llegamos a Cristo con una situación muy difícil con mi señora, a punto de separarnos con nuestros dos hijos muy chicos, un gran problema matrimonial causado por la falta de recursos, de dinero y un montón de cosas. Y habíamos tomado la decisión de separarnos, pero Dios nos habló de una forma increíble y nos volcamos con todo a la fe cristiana. Y enseguida hubo al menos en mi vida, y también en mi esposa, pero cuento por mí, un ardiente deseo de conocer la Escritura de Dios. Recuerdo que cuando el pastor me visitó a casa después de 15 días que habíamos aceptado a Cristo, me dijo, bueno, tenés que empezar a leer la Biblia. Yo le dije, sí, ya me leí Mateo, me leí Marcos, me leí Juan y me leí Lucas. Ya he leído 4 evangelios en menos de 15 días. Recuerdo haber leído la Biblia en un año 3 veces. Era un hambre que tenía por conocer lo que Dios decía. Y recuerdo que una noche no podía dormir. Y estaba con mi primera Biblia, que había sido la Biblia de mi abuela. Yo no sabía que mi abuela en su último año de vida había sido cristiana, se había convertido al cristianismo. Y esa Biblia me llegó a mis manos. Y yo estaba con esa Biblia, una Biblia pequeña. Y recuerdo que una noche no podía dormir y me levanté, me fui al comedor, me senté ahí y me puse a orar, me puse a clamar a Dios y dije, Señor, yo quiero que me guíes,
quiero aprender, quiero crecer, quiero vivir conforme a tu voluntad. Hasta acá he arruinado mi vida, todo lo que me ha traído hasta acá ha sido un desastre. Yo no te he honrado en mi vida, quiero vivir como vos querés, mi vida te pertenece, había una entrega total. Quiero vivir con sabiduría, quiero entender cómo tengo que vivir. Y recuerdo que esa noche de madrugada estaba cantando, orando, leyendo, y de repente, en un momento que estoy orando, me paro y abro la Biblia así, pero no por leerla, abro la Biblia y de repente me parece ver que una de las hojas de la Biblia brillaba. Porque a veces Dios hace estas cosas, a veces hay cosas que no las podemos explicar, no las podemos entender ni explicar. Y veo que había una hoja que brillaba y la busco y veo que hay una hoja que brillaba, y cuando la abro, imagínense la Biblia abierta y de un solo lado una sola hoja brilla, del otro lado no. Brillaba como si tuviera brillantina, ¿vio esa brillantina que se pone para adornar cosas? Y lo que estaba brillando era este salmo, el Salmo 1. Y ahí Dios me habló de esta manera: bienaventurado el que de día y de noche se deleita y medita en la ley del Señor. Y yo estaba haciendo eso. De día y de noche me estaba comiendo la Biblia. De día y de noche estaba buscando, quería aprender, quería crecer. Y ahí es donde el Señor me decía: a su tiempo dará fruto. Todo lo que haga no se marchitará, y tarde o temprano todo lo que haga prosperará. Hoy en día, después de 20 años más o menos de cristiano, puedo decir que ese día fue glorioso y marcó mi vida. Desde ese día no hago otra cosa que deleitarme en la Escritura, de disfrutar la Escritura. Bueno, muchos dicen: bueno, qué bárbaro, cuánta sabiduría, cómo enseñás. No soy yo. No soy yo. O sea, a veces no sé qué les voy a predicar, pero de repente viene una palabra, viene una enseñanza y conecto con aquello y con lo otro, y viene esa sabiduría de Dios que proviene solamente de Él, no de mí, solamente por buscar y deleitarme en la Escritura y meditar en esa Escritura. Y cuando uno va ahí, y lo loco fue que al otro día, cuando le quiero mostrar a mi señora: mirá cómo está marcada la hoja ya no brillaba, estaba normal. Había sido algo sobrenatural de Dios para decirme cuál era su voluntad, que seguramente es para todos. Bienaventurados, felices, bendecidos, aquellos que se deleitan de día y de noche en la ley del Señor, que la escudriñan, que meditan, que buscan la voluntad de Dios para su vida, y tarde o temprano, por eso, guiados por el Espíritu Santo, llevan frutos. Nada en su vida se marchita y todo prospera. Fue glorioso. Por eso les recomiendo que en este tiempo se vuelquen con todo su corazón a leer las enseñanzas de Jesucristo, a leer las enseñanzas de los apóstoles, a leerlas con la guía del Espíritu Santo, buscando ver qué Dios espera para tu vida, cómo llevar adelante la voluntad de Dios en tu vida, porque la voluntad de Dios no es un misterio, es un misterio para la mente humana, pero para la mente que lo mira con los ojos del Espíritu no es un misterio. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios está expresada en la Escritura a través de la palabra de Jesucristo. Todo lo anterior nos guió a un lugar, a Cristo. Y ahora Cristo, que es el Hijo de Dios, nos habló de parte del Padre. Esto pasó en el monte de la transfiguración, cuando se le aparecen Moisés y Elías junto con Jesús. Y ahí Pedro quiere hacer una enramada por lo que estaba viendo. Y de repente desaparece Moisés, desaparece Elías y queda solamente Jesús. Y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué significa esto? Moisés representa la ley. Isaías representa a los profetas. La ley y los profetas, dice Jesús, fueron hasta Juan el Bautista. Y de ahí en más el reino de los cielos es predicado. Entonces ellos nos guiaron a un solo lugar, a Cristo. Cuando leas el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, léelo sabiendo que eso te guía a un solo lugar. No es para vos, te guía a Cristo. Y ahora, si yo quiero saber la voluntad de Dios para mi vida, tengo que a uno solo oír: este es mi Hijo amado. Sacamos la profecía, sacamos la ley y lo ponemos al Hijo. Leamos al Hijo, porque en el Hijo está la voluntad del Padre para tu vida. Deleitate con las enseñanzas de Jesús. Trata de entenderlas por el Espíritu, aplicalas en tu vida y vas a ver cómo todo lo que hagas será prosperado. Siempre buscamos la prosperidad.
Y buscamos la fórmula que algunos predicadores nos dicen. ¿Querés prosperidad económica? Poné plata, pactá con Dios, tal cosa para que te vaya bien. No, mira, por más que vos pongas plata, si no sabés administrar, si no sabés ahorrar, si no sabés invertir, si no te cuidás con los gastos, jamás vas a prosperar. Y todo eso también la Escritura te lo enseña. No, si usted para hacer esto tiene que hacer aquello. No, dejemos las fórmulas. No hay fórmulas. Dios no te dio fórmulas, Dios te dio palabras que te guían por medio del Espíritu Santo, su voluntad. Volcate de lleno a la Escritura, volcate de lleno a leerla por la guía del Espíritu Santo y vas a ser una persona sabia, entendida en lo que Dios espera para tu vida y todo lo que hagas va a prosperar. Gracias, Señor, te honramos en esta noche, te damos gloria, bendigo a tus hijos, a tus hijas reunidos en este lugar en tu nombre. Y oro al Señor para que el Espíritu Santo te abra el entendimiento para comprender las Escrituras como Jesús lo hizo con sus discípulos, para que puedas comprender todo lo que Dios espera de tu vida, para que puedas entender la justicia del reino de los cielos, para que la puedas vivir todos los días, obedeciéndole al Padre, guiado por el Espíritu Santo, y de esa manera puedas ver cómo todas las bendiciones que Cristo Jesús, que en Él están, vengan a tu vida una tras otra y que todo lo que hagas sea en prosperidad. Te mando un fuerte abrazo. Nuevamente les digo, por favor, este video dentro de unos minutos va a estar en YouTube. ¿Sí? Si todavía no nos conoces en YouTube, no conoces el canal, te pido que vayas. El canal Lonzi Jorge se llama. Dale me gusta a los videos, compartilo, comentá, suscríbete al canal, ¿sí? Para que muchas más personas puedan llegar y ver estos videos. Y seguramente te pido y te vuelvo a invitar para el próximo sábado 21 horas por este lugar. Arrancamos con la tercera etapa de Convicciones Cristianas. Vamos a hablar del ministro de Cristo, ¿sí? El ministro de Cristo. ¿Qué significa ministro? ¿Qué significa ministerio? ¿Y cuál es su función? Eso vamos a hablar en la primera clase. No sé cuántas clases serán, las que Dios disponga, pero los esperamos el próximo sábado y como siempre, todos los domingos, ahora a las 21 horas, vamos a estar con una palabra. Los amamos, gracias a todos por estar. Seguimos orando por todos aquellos que están siendo en este tiempo transitando el COVID. Oramos por ellos para que les sea leve, para que Dios prontamente los recupere y para que pronto estén en carrera nuevamente, que de todo esto que están pasando aprendan algo, que tengan una conexión especial con el Señor en medio de esta situación, y todos aquellos que no les tocó vivir, bueno, oremos por lo que lo están pasando para que juntos, unos con los otros, llevemos las cargas. Les mandamos un fuerte abrazo de la isla de Tigre, estamos felices de poder estar en contacto con ustedes. Gracias a todos por participar, por sus comentarios, por compartir el video. Realmente lo valoramos mucho. Que la paz de Cristo se manifieste en su vida a través del conocimiento de su voluntad revelado por el Espíritu. Chao, nos estamos viendo. Paz.